Enseguida. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar la clase. Siguen llegando. ¿Se ve bien, jóvenes? Sí, ¿Se escucha y se ve? Sí, ingeniero, se ve. Muy bien. Ahí está. Entonces, muy buenas noches. Bienvenidos a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a la Facultad de Ciencia Exacta y Tecnología y la Facultad de Computación. Ya el cálculo diferencial e integral es lo que se llama la materia, MAT 101, grupo F1. Entonces, cálculo es por el estudio de las matemáticas, que es una matemática el cálculo. Diferencial es el estudio de las derivadas, integral es el estudio de integral, y 1 es por las funciones a una variable. Ese es el nombre verdadero de cálculo. Aquí ya saben, su docente, Eudaldo Avendaño González, quien no es primera vez que estamos dictando las clases, ya estamos unos 25 años en esta área, estudiando matemáticas, enseñando, así que no hay ningún problema para poder ayudarles, para poder contestarles sus dudas. Ustedes, me gusta este grupo, lo vengo dictando hace 25 años en este horario. Y entonces va a depender de ustedes si quieren aprender. Mientras más me pregunten, más van a aprender. ¿Listo? Entonces, a mí me gusta ser amigo de los estudiantes. Siempre compartimos al final porque eso es lo que se quiere, que el estudiante se sienta tranquilo, no se sienta presionado, respetado, y vamos a enseñar. Y para no acobardarles, vamos a pasar una clase así los jueves, una clase bien pasada, y vamos a ir avanzando todo el material con calma, ¿ya? Entonces, el contenido de la materia es funciones a una variable, límites y continuidad, derivadas de funciones a una variable, aplicaciones de la derivada integral y aplicaciones de la integral. Ese es el contenido. En cuanto a la bibliografía, siempre yo recomiendo tener un texto base, un libro base, que es para mí el que recomiendo es Cálculo a una variable de James Stewart, que es octava edición, aquí me equivoqué, no es cuarta, es octava edición. Y aquí Precálculo James Stewart, que es para la primera parte de funciones. Todo estudiante universitario de ingeniería debe tener sus libros, si no es una biblioteca virtual, una biblioteca física al cabo de su semestre o al cabo de su carrera. Entonces, ¿cómo se tiene? Es leyendo los libros, buscando, ¿ya? Este es el libro de precálculo, está en plataforma, en forma digital pueden mirarlo. Aquí también James Stewart está en la plataforma, pueden mirarlo. La bibliografía adicional, Cálculo una variable de Claudio Pita, esto sirve para las partes de derivadas integrales, Larson para las aplicaciones, y geometría analítica para integrales y máximo y mínimo. Estos son los libros, cálculo aplicado, pueden buscar, cálculo de Larson, Claudio Pita, eso está en la plataforma, ¿ya? Atención aquí, la evaluación lo planificamos a inicio del semestre. Si bien estas fechas se pueden mover, pero vamos a mantener hasta cumplir. Ya entonces la primera evaluación se va a tomar el 19 de octubre, que va a tener una valoración de 20 puntos. La segunda evaluación el 18 de noviembre del 2021. La primera evaluación va a ser de derivadas integrales, de funciones y límites, y la segunda va a ser de derivadas integrales y el final de todo lo avanzado, ¿ya? Esto va a ser presencial, pero en la plataforma. Va a ser presencial en el módulo 260 aula 1
del campo universitario en su hora de clase, o sea, vale decir a esta hora. ¿Ya? Y los prácticos resueltos deben presentar al final del semestre en forma presencial. Eso tiene una valoración de 15%. Vamos a presentarlo antes del examen final, el 13 de enero del 2022. Y la presentación de apuntes también que van a transcribir, que luego voy a explicar, y que va a ser también 10% y va a ser el 13 de enero. En el módulo 260. Para ingresar al examen final es presentar los prácticos y apuntes. Si ustedes no presentan prácticos y apuntes, aunque tengan, no van a entrar al final, porque el final es el 20 de enero. ¿Ya? Ingeniero, entonces, disculpe, ¿está presentando? Sí. No veo yo. No sé si mi compañero. No sé. Tienen que fijarlo. Fíjenlo, se ha cambiado. ¿Los demás ven o no ven? No, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Hay que darle a explicar. ¿Está viendo? ¿Sí? ¿Está perfecto o no? Sí. Ya. Me dicen nomás si no se ve. Estamos bien, ¿no es cierto? Ahí están las fechas. Este material va a estar en la plataforma, igual pueden tenerlo, ¿ya? Además estamos grabando la clase. También voy a pasar la clase grabada. Ya no se preocupen de eso. Entonces, les decía la evaluación. La entrega final de la evaluación yo hago en clase. Va a ser el 27 de enero del 2022 en el módulo 260. Ahí les digo por qué se han sacado, cuántos se han sacado, por qué se aplazaron y por qué pasaron. ¿Ya? Está bien, en forma presencial. Entonces, eso es más o menos planificación de la parte de examen. Ahora vamos a ver lo siguiente. A ver. La carátula de los apuntes tiene que ser eso. Perdón, no es esto. Estamos mal. Estamos confundidos. La carátula de los apuntes para presentar es este. Mire. Eso es apuntes de cálculo 1 CB para presentar los apuntes bien, o si es un cuaderno, igual hay que presentarlo así con esa carátula. ¿Ya? Aquí hay que ponerle obviamente el logo de la facultad de computación o de tecnología, depende de qué facultad sea. ¿Ya? Entonces también tenemos para los prácticos, igualmente esa es la forma de presentar. Es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que eso lo impriman y lo presenten, tampoco hay que ser flojo. Entonces, aquí este es lo más importante. Esta es la hoja, modelo para hacer los prácticos. Este margen tienen que hacer en computadora y esto también los membretes en computadora. Ahí va a decir UARM, Ingeniería Informática Civil, lo que son cálculo grupo 1 F1, aquí semestre y aquí su nombre y su registro. Los apuntes pueden ser en cuadernillo o pueden ser en un cuaderno, puede ser comprarse de la ramada, una de 200 hojas, o hacer en papel bond, pero con este diseño. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener la carátula del estudiante, la dedicatoria, la misión, los nombres de las autoridades, el índice, contenido, la bibliografía, el número de clase, fecha de cada clase, hoy es 30, el número 1, título del tema, gráficos, exámenes resueltos, número de página, todo. Todo esto debe tener. Ya para la otra clase ustedes pueden decirme, ingeniero, cómo así están mis apuntes, no que al final recién están haciendo. La otra clase ya deben preguntarme qué es lo que están haciendo. ¿Listo? Ya, eso quiere decir, eso es para el modelo de apunte. Ya, ¿qué más tenemos aquí? El modelo de hoja para el práctico es en papel bond tamaño carta, con esas características. Miren, perdón, ahí tiene que tener papel bond tamaño carta, con esos más 3 centímetros, 2,5 ambos lados, y debe tener esa
ese contenido arriba. Toda esta hojita se hace en computadora para que ustedes desarrollen aquí con lapicero a mano, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, el programa analítico se lo he pasado también en PDF. Ya ustedes lo transcriben y lo ponen qué carreras son y lo ponen en delante de los prácticos, delante de los apuntes, como ustedes quieran. Si los apuntes hacen anillado, ahí lo ponen, si no en los prácticos igual. Esto lo que sí hay que solo imprimir y pegarlo, nada más, y poner, actualizar la fecha, nada más es el programa analítico, y no es analítico para tenerlo, sino también para hacerle un seguimiento de qué está, ¿ya? Entonces, ¿qué más? A ver, el cuadernillo, este es el cuadernillo de apuntes que se van a comprar el día sábado, ¿ya? Esto más o menos tiene 250 páginas, es el más gordito de ustedes, desde funciones, ahí está. Esto van a transcribir a mano a un cuaderno, corrigiendo, revisando. Además, con su cuadernillo tienen que estar cada vez que pasemos clases para que hagan seguimiento, qué es lo que estoy avanzando, ¿ya? Y dentro de este cuadernillo que se van a comprar el día sábado está también los prácticos. Aquí está el práctico, funciones, todo después de funciones. Está aquí el práctico número 1 y así. Vamos a ver cuántos prácticos tiene. Mire, creo que tiene, a ver, 12 prácticos. Esos 12 prácticos hay que resolver conforme vamos avanzando. Pueden adelantarse a mi avance y al final del semestre hay que presentar en un anillado, como hemos indicado el formato. Este cuadernillo se lo van a vender a ustedes el día sábado, pueden recogerlo, pueden presentarlo y a eso empezar a estudiar el material y empezar a transcribir. Va a tener esta carátula el cuadernillo. Ya va a tener eso, que están hechos en computadora, con ejercicios resueltos, con los conceptos, y es más, yo voy a explicar. El objetivo de ese cuadernillo tiene por objetivo repasar lo que estamos avanzando, corregir y ampliar, ¿ya? Entonces, por eso van a transcribir. Muchos decían, démelo en forma digital, ya se acaba el lío, y no es tan así, porque hay que digamos, repasar, no se trata de darle y después no lo mire. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos, jóvenes, la presentación, la planificación de lo que queremos hacer este semestre. Obviamente a veces no se llega al 100%, pero estaremos llegando siempre al 80%. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Pregunta, jóvenes. Ingeniero, una consulta. Sí. En ese tema de los apuntes, para cada clase va a haber un apunte, ¿no? Con cada carátula, lo que yo entiendo. Uh-huh. Eso lo vamos a hacer. Un cuadernillo se va a... Dígame. Diga. Eso lo vamos a hacer, por ejemplo, la hoja lo podemos imprimir, va a tener la carátula lo podemos imprimir, ¿no? Eso lo vamos a imprimir. Lo demás es hecho a mano, ¿no? Sí, a mano. Ah, ya. Pueden hacerlo en un cuaderno ya anillado y empezar a transcribir ahí en el cuaderno. Ahora, si quiere, también puede hacer en papel bond tamaño carta y con ese margen y yo les aconsejo los apuntes copiar en un cuaderno y hacer su carátula con sus datos, ¿no? ¿Cuáles son sus datos? Y ahí en el cuaderno hay que empezar a hacer ya. O también hacer en papel bond y después pillarlo al final. Eso vale 10 puntos, vale, fíjense lo que les estoy dando. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna duda? O sea, van a transcribir, el cuadernillo se van a comprar el día sábado, ya tiene casi 250, 260 páginas
que está toda la materia, todo lo que yo estoy hablando en clase, lo que estoy dictando. Les podía dar en PDF, pero el objetivo no es de darles, sino que el objetivo es que ustedes puedan transcribir así. Al transcribir uno va revisando y va repasando. Por eso yo lo hago transcribir y eso tiene de premio 10 puntos, fíjense, con solo transcribir, hacerlo bonito y además con su cuadernillo me van a seguir de lo que yo estoy hablando. Y aparte de eso, mi clase que voy a explicar, lo voy a grabar, lo estoy grabando y se lo voy a pasar cada clase grabada a la plataforma. ¿Entendido? Entonces, alguien que no pudo venir ahora por motivos familiares, de trabajo, de enfermedad o por cualquier motivo, hasta por motivos pasionales, uno se falta y entonces pues puede mirar más tarde mi clase, va a estar grabada y va a estar en la plataforma, puede estar mirar y anotarse tal vez algunas dudas y la próxima clase me preguntan. ¿Entendido? ¿Ya? Está bien, así vamos a avanzar, así van a estar enérgicos ustedes y haciendo seguimiento, no que da el profesor como sea y no tiene de dónde estudiar el estudiante. Yo le estoy dando libros, le estoy dando un anillado, le estoy dando el material grabado, todo. A mí me gusta enseñar cálculo y bueno, pues yo les voy a dar todo. La ingeniera Carla va a pasar en algunas clases, está ensayando ya dicta ella también. Yo tengo varios grupos, son 7 grupos que doy ecuaciones, cálculo 1, cálculo 2. Entonces, cualquier duda, ustedes jóvenes me consultan también. Ahora, si alguien no puede asistir a esto, puede asistir al grupo CB, también es los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana, pero de 6 a 8:30 pasamos, a las 6 de la mañana pasamos eso. Entonces, también pueden asistir, es la misma materia. Ya ustedes buscan, la cuestión es que ustedes estén en acción, ¿ya? ¿Está bien? No se desanimen, la materia es larga, pero la materia es fácil y además yo les voy a dar material y no les voy a abandonar, vamos a estar seguidos, la ingeniera también va a dar clases, entonces vamos a apoyarle en todo lo que puedan ustedes, ¿ya? Lo importante es que hay que ser frecuentes, no faltarse. A veces lo ven hartos prácticos, usted ya avanzó harto y terminan desertando, no le entiendo y terminan abandonando. Eso no quiero, o sea, quiero que ustedes le hagan un seguimiento y de aquí han salido buenos alumnos, ya, entonces preocúpense, hagan todo lo que yo les estoy pidiendo y de por sí van a aparecer aprobados y no solo aprobados, sino que también van a poder aprender conmigo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Cuánto cuesta el libro que tenemos que buscar el sábado? Creo que de ustedes es el más gordito porque cálculo 1 es harto. Debe ser unos 50 pesos por ahí, debe ser, porque son hartas, son 270 páginas. Ambos lados y está en computadora, bien hechito, se lo he revisado, está, pero siempre hay errores, vamos a corregir. ¿Ya? ¿Listo? Muchas gracias. Eso, jóvenes, le va a mandar un mensaje ahora de un rato para que ustedes puedan reservar y con lista vamos a entregar en el día sábado allá en el módulo 260 en la avenida Buch, la entrada del polideportivo, ¿ya? En el segundo piso, ahí vamos a entregar, ¿ya? Otro día no, porque ese día hagan el esfuerzo, de ahí ya nos dedicamos a avanzar. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Alguna duda, jóvenes? El día sábado, ¿cómo a qué hora? ¿Cómo? El día sábado, ¿cómo a qué hora? Disculpe. Desde las 9 hasta las 3, pero tienen que encargar hoy día y mañana para que hagamos fotocopiar, ¿ya? ¿Está bien? Y anillado les vamos a entregar, fotocopiado y anillado, ¿ya? ¿Está bien? Así no van a estar yendo a la fotocopiadora, dónde están, ni nada por el estilo, ¿ya? Ahora, si alguien no puede ir, igual mande y con la lista igual van a entregar, ¿ya? ¿Está bien? Le dicen ustedes qué materia, qué grupo, no es necesario. Alguien me decía, por ejemplo, estoy en el BEN y no sé qué decía, ¿qué hago para ir a recoger? No va a venir desde el BEN y pues aquí mande, no a una de sus cortejas que le envíe al BEN y pues, ¿no? Que vaya y recoja, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más?
¿Hay alguna duda más? ¿Pregunta? Bueno, sí, los exámenes van a ser presenciales en la plataforma. ¿Quieren ver cómo se toma examen o no? Si quieren les muestro un examen, ¿ya? ¿Cómo se toma examen? Por favor. A ver, o sea, va a ser presencial, pero en la plataforma. O sea, van a dar examen y al ratito ya van a saber cuánto tienen, ¿ya? Voy a mostrarles un examen del anterior semestre que tomamos nosotros, ¿ya? Miren, aquí está. A ver. A ver, vamos a ver un examen, ¿ya? A ver. No se asusten porque el examen es presencial, pero en la plataforma. ¿Ya? Entonces, cálculo 1, evaluación. Ahí está, una, a ver, la primera vamos. Oh, sí. Por ejemplo, ahí está, esta era de MAT 101. Decía, por ejemplo, dado los números menos 6 pi 2 tercios pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Cuáles son esos? No tiene que marcar uno. Dice, después de definir variable constante, ¿cuál de los incisos es verdad? Aquí, en una gráfica muestra, ubique, diga cuál de los años 2009, 2,8, cuál es la verdadera. Aquí, por ejemplo, el dominio es, dice. Usted puede sacar el dominio con computadora a mano, pero finalmente usted debe marcar la respuesta correcta. Aquí las gráficas de la función 1, 2, 3, indicar cuál es el inciso que corresponde. Entonces usted va a agarrar esto, va a decir corresponde a esta gráfica, si esto corresponde a esto A, entonces el inciso A o el inciso B, cualquiera. Esta gráfica, ¿cuál es? Trigonométrica. Aquí la inversa de la función es, dice. O hay otras preguntas, por ejemplo, que hacíamos también, el último, por ejemplo, un examen. A ver, esta evaluación. Aquí, por ejemplo, F1. Cada examen de 4 preguntas, 25, cada una duración 60 minutos. La definición de diferencial que es, ¿no es cierto? Ahí facilita. La función primitiva de esta integral es cuál, lo puede sacar usted por calculadora, por cuál es. Así, ese tipo son los exámenes, ¿ya? Así que no hay que asustarse, es fácil. ¿Ya? Más o menos esa es la forma. Ah, me estaba olvidando una cosa más. Esto de mostrarles nuevamente. Escuchen bien, esto de acá está en la plataforma, se lo he dejado. El derive original. Esto, ven dónde está. Así. Este está comprimido. Van a instalar en su computadora. La próxima clase les voy a enseñar a usar. ¿Ya? Este es el derive 6. Está, ¿cómo se llama? Comprimido, descomprimir. Ahí está, por ejemplo, abren esto. Y ahí está en inglés, en español, en quechua, en italiano, en guarayo. Aquí está instalado. Y una vez que instalen, le va a salir este icono que es el derive 6. Y con eso vamos a hacer las gráficas, las derivadas y las integrales, ¿ya? Entonces, eso yo necesito que ustedes instalen en su computadora, porque la próxima clase les voy a enseñar a utilizar y con eso se facilita el cálculo, ¿ya? Algunos no quieren aprender el software y están fregando, haciendo a mano,
haciendo los cálculos. Aprendan a usar eso y van a ver ustedes que es fácil. ¿Ya? ¿Está bien? Eso en cuanto a la presentación, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, vamos, denle la pregunta. Si no, empezamos a avanzar ya. ¿Está bien? ¿No hay pregunta? Ya, bueno, vamos a empezar a avanzar entonces. A ver, Adriana va a ser una de mis lectoras, va a leer, ¿ya? ¿Está bien? Algunos conceptos. Después lee Camila, va a leer Camila, ¿ya? Después va a leer, ¿dónde está? David Mendoza va a leer otro concepto, ¿ya? Después viene Gerardo, ¿sí? Gerardo va a leer también. Y después va a leer también, ¿dónde está? Miguel Ángel, ¿estás vivo o no? ¿Estás sin cámara? Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿está vivo o no? ¿Ve? No está, pues, por eso. Alejandro Justiniano. Alejandro, Sí, está como... Ya, vas a leer también, ¿ya? Vamos a empezar con Adriana cuando comencemos a leer, ¿ya? Entonces, empezamos a avanzar ya la materia. ¿Listo? Muy bien. Iniciamos ahora sí, cuando listo. No sé qué tiene. Ya, muy bien. Ya, ahí está. Vamos a empezar estudiando funciones, funciones que este es el justificativo de estudiar cálculo, ya, para poder estudiar, para poder avanzar cálculo diferencial integral. Meta, Adriana, comencemos entonces. ¿Se ve, no? Sí, se ve. Ya, métale, Adriana. Justificación. El cálculo diferencial o integral es una de las más poderosas herramientas teóricas de la matemática. Su aprendizaje y su utilización es fundamental, puesto que gracias a ella es posible la simulación de modelos matemáticos cada vez más reales en áreas tales como la geometría y otras de la singular y de la ciencia en general, haciendo posible la ampliación de razonamiento lógico, visión y comprensión del mundo que nos rodea y su aplicación en el aprendizaje de otras materias específicas de la carrera de ingeniería. En la actualidad, por efecto de la globalización, el papel y la práctica de la matemática está sufriendo un cambio profundo, principalmente por la influencia de la aplicación de programas computacionales como el Derive, MATLAB, Maple, matemáticas, etc. Es por ello que su aplicación es la resolución de problemas de la vida real relacionados con otras materias específicas de la carrera de ingeniería. Se vuelven el objetivo principal del proceso enseñanza-aprendizaje de cálculo diferencial e integral. Ya, un ratingo ahí. O sea, yo le puse esta justificación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahora el cálculo ya no es como antes. Tal vez han llevado o alguien vio con otro profesor, están enseñando, siguen con tabla de derivadas, de integrales, haciendo los cálculos a mano, calculando dónde están los puntos de intersección. Ahora se utiliza con software. Por eso no le tengan miedo al cálculo, es fácil, pero siempre y cuando ustedes manejen la computadora. Entonces, y eso yo les voy a enseñar cómo manejar uno de los programas. Derive les voy a enseñar. Hay otro Maple, MATLAB, matemática, hay GeoGebra, todo. También, como ustedes son buenos para manejar todos los sistemas, pueden utilizar, pero les voy a enseñar uno yo, ¿ya? Y con eso vamos a derivar, vamos a integrar, vamos a graficar o hacer integrales o derivadas difíciles como se hacía antes,
sino que ahora más bien ya es fácil porque ahora hacemos, como se llama, la aplicación del cálculo, ya no solamente, digamos, ¿cómo se llama? Resolver las derivadas o las integrales, que era el objetivo antes, o hacer gráficos. Ahora todo eso, entonces nosotros tenemos que hacer problemas de aplicación y por eso es fácil ahora el cálculo, ¿ya? Entonces, no se desanimen, yo lo que les hago es escribir, todo eso es para que ustedes estén en acción, ¿listo? Ya, el siguiente, objetivos del cálculo, leamos, ¿quién va a leer? Yo. Objetivos. Aplicar los conocimientos de límites y derivadas en la construcción de gráficas de funciones reales a una variable. Aplicar los conocimientos de límites, derivadas e integrales en la solución de problemas Muy reales. bien. Los títulos ahí está, habíamos hablado ya en lo que es funciones, límites, derivadas, aplicaciones, integrales y su aplicación. Ahora sí, el que sigue, por favor. Ahora, antesito, funciones a una variable. ¿Por qué vamos a estudiar funciones a una variable? El cálculo 1 es una materia, es una asignatura donde estudiamos la relación entre una variable dependiente y otra variable dependiente. Por eso el cálculo 1 es un casi teórico, el cálculo 2 es el multivariable es el que se aplica, pero de todas maneras, como estamos en primer semestre, hacemos una relación y un estudio de funciones a una variable. Por ejemplo, ¿a qué se refiere variable, relación? Por ejemplo, causa y efecto. Por ejemplo, ¿qué causas ocurren para que uno se enferme? Puede ser la causa es la no alimentarse y entonces se enferma, ¿sí o no? No cuidarse con medicamentos se enferma, ¿no es cierto? O así. Por ejemplo, igual otra relación de variable puede ser hacerlos prácticos, aprende cálculo. Hacer los apuntes, aprende cálculo. O sea, son relación de variables. Ese es el estudio. Por eso se estudia funciones a una variable. Y en las funciones nosotros vamos a aprender a graficar, a ubicar las funciones, a identificar por qué en la vida real se modela funciones de distintos tipos, funciones lineales, cuadráticas, no lineales, fraccionarias con raíces, y esos son modelos matemáticos que uno relaciona las variables, ¿ya? Entonces, introducción a funciones, vamos leyendo. El término matemático función data de fines del siglo XVII, introducida por el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, coinventor del cálculo cuando el cálculo estaba en sus primeras etapas de desarrollo. Este importante concepto ahora es la espina dorsal de los cursos avanzados de matemática y es indispensable en todos los campos de la ciencia. Los métodos, técnicas algebraicos y gráficos sirven para entender las propiedades de las funciones. Actualmente, los métodos modernos utilizados como programas de computadora y otros nos permiten hacer representaciones e interpretaciones más precisas de funciones, especialmente en la aplicación a distintas áreas del conocimiento. Gracias. Hasta ahí, fíjense, puede ser que estas cosas, por ejemplo, no estén en su cuadernillo que se van a comprar, pero ustedes pueden adicionar. Por eso quiero que estén con su cuadernillo para hacerme seguimiento, donde ustedes van a lo que estamos hablando, ¿ya? Es importante las funciones, por ejemplo, función, en base a eso vamos a estudiar función derivada de función, funciones derivadas, límites de funciones, integrales de funciones. ¿Qué es una función? Es una relación entre variables. Por eso dice que la función es la espina dorsal, es lo principal de lo que es el cálculo, ¿ya? Bueno, eso un poquito también. Aquí les quiero hablar de los números reales para que nos entendamos. Algunos han debido escuchar estudios de funciones o estudios del cálculo de los números reales. ¿Qué son los números reales?
es un conjunto de números. Los naturales son los que tienen sentido de contar y se denota con n. Los enteros son los negativos y positivos, incluido el 0. Los racionales son las fracciones o los decimales periódicos y los irracionales son las raíces. Por esa razón, este conjunto total se llama conjunto de números reales. Y eso se puede representar en una recta de los números reales donde está de menos infinito a más infinito. Aquí están aquí están equivocados, miren. Números negativos y aquí números positivos, por favor. El 0, la unidad de longitud, etcétera, etcétera. Eso, la recta, los reales se representan en una recta que se llama recta real. Bueno, aquí nosotros tenemos que hablar muy bien y esto está en su, ¿cómo se llama? Está en su ya bien definido. Aquí nosotros debemos definir principalmente qué es variable, qué es constante, qué es paraordenado y tal vez qué es un parámetro. ¿Ya? Entonces, definición de función una variable igual, aquí vamos a definir. Pero antes bien vamos a definir qué es variable. ¿Ya? ¿A qué se refiere cuando decimos que es variable? ¿Ya? Yo lo voy a definir, aquí no hay ejemplos de variable, bueno, ya no importa. Aquí, ¿qué es variable? ¿No? Entonces, variable se define como una magnitud. ¿Qué es magnitud para ustedes? Yo lo defino así, ambos voy a definir. Variable que se define como una magnitud. Pero, ¿qué es magnitud para ustedes? ¿Saben qué es magnitud o no? ¿Qué entienden por magnitud? Todo aquello que se puede medir. ¿Cómo? No les Todo escucho. aquello que se puede medir. Algo que puede medir. Cuando ustedes no sepan un concepto del cual estamos hablando, inmediatamente van a su celular, ¿ya? Entonces es importante que nosotros definamos qué es magnitud. Es algo que se puede medir. De esa manera, yo puedo decir qué es variable. Variable se define como una magnitud que tiene variación, que toma distintos valores, ¿ya? Que toma distintos valores, que es generalmente en la matemática se define como con las últimas letras del alfabeto como el conjunto o los elementos de un conjunto. Entonces, concreto, fíjense, variable se define como una magnitud, ya saben que es medida, que tiene variación, que toma distintos valores, ¿ya? Matemáticamente se designa como los elementos de un conjunto y se denota con las últimas letras del alfabeto que son X, Y, Z. Ejemplo de variable, ¿cuáles me pueden decir? ¿Me entienden o no? Fíjense, variable es una magnitud que tiene variación, que toma distintos valores. ¿Cuál sería un ejemplo de variable ustedes? A ver, una magnitud, ¿qué cosa pueden medir ustedes? ¿Qué se puede medir? Una magnitud que varía, una medición que varía. A ver, denme ustedes ejemplo. ¿O no tienen idea? La distancia de un punto a otro. No, eso es fijo. Fijo es esa distancia. Porque es de aquí a los 2 kilómetros, pero no puede variar. Esa distancia es fija, no es variable. No es variable. Otro ejemplo variable, a ver. Un auto en movimiento de un punto hacia una dirección. Eso, la velocidad. Uno es la velocidad, es variable. La temperatura es variable. La presión es variable. La humedad relativa es variable. La aceleración, la fuerza, el peso, ¿sí o no? ¿Está bien? No la masa, el peso, ¿no es cierto? ¿Qué más es variable? El costo de los productos es variable, de acuerdo a la oferta, a la demanda. El rendimiento de
de un cultivo, el rendimiento de un atleta, el rendimiento de un jugador es variable. El estado de ánimo es variable, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, en el examen yo puedo preguntar, decir, a ver, nómbreme unas 3 magnitudes que sean variables. Velocidad, presión, humedad relativa, densidad relativa, por eso se llama, ¿no es cierto? Por eso todo lo relativo es variable, ¿sí o no? Constante, ¿cómo se define constante? Se define como una magnitud que no cambia, que no varía con el tiempo, se mantiene fijo. Entonces, en matemáticas generalmente se denota como el conjunto unitario, ¿ya? Y entonces, ejemplo de constante, ¿cuál sería? Se define como una magnitud que no cambia, que se ha mantenido constante a ciertas condiciones. Generalmente se denota en la matemática con las primeras letras, con A, B, C. Ejemplo de constante, ¿cuál sería? Ejemplo de constante. El metro. La longitud sería, la longitud, lo que estaba diciendo. La masa, el volumen, ¿no es cierto? La gravedad principalmente para nosotros, ¿sí o no? La gravedad, ¿qué más? El punto de ebullición del agua, que es 0 grados. El punto de congelación, perdón, 0 grados. El punto de ebullición, 100 grados centígrados. ¿No? ¿Qué más es constante? La constante pi, ustedes dijeron. La constante universal de los gases, 0,082 atmósferas litro Kelvin mol, ¿sí o no? La velocidad de la luz, ¿sí o no? Constante. La constante de Planck, dicen otros, ¿no es cierto? Constante es algo que no varía. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos definir qué es constante y qué es variable. ¿Listo? Entonces, ahora también nosotros necesitamos ver lo que se llama, ¿qué es, a qué se refiere cuando nosotros decimos, a ver, ven esto, par ordenado. ¿Para qué se refiere? ¿Ven eso o no ven? ¿Se ve? Sí, Par ordenado. Cuando decimos par, estamos hablando de 2 elementos. Y ordenado quiere decir quién es primero, quién es segundo. Primera componente y segunda componente. También se llama en la matemática, a X se le llama abscisa, a Y se le llama ordenada. A X se le llama primer componente, a Y segunda componente. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, se ve. Ya. Sí. Ahora, entonces, de esa manera utilizamos también el producto cartesiano. ¿Qué es el producto cartesiano? Es el producto de 2 conjuntos con sus elementos que forman pares ordenados, que también se llaman puntos. Por ejemplo, A por B. Aquí decimos A por B, entonces se multiplica A por 2, A por 3, A por 4, y entonces esos pares forman estos pares ordenados que se llaman, que pueden ser funciones. Por ejemplo, eso se llaman funciones, podemos poner que eso se llaman, eso es funciones. Por ejemplo, todo esto puede ser una función, todo eso de acá son puntos también que nosotros decimos que se pueden llamar eso una función, ¿no es cierto? Entonces, se llama función a eso que se llama, o también se llaman puntos coordenados, pero más que todo estas componentes del par, y estas son las segundas componentes del par. Esto también es el conjunto de partida y el conjunto de llegada que llamamos, ¿ya? Entonces, también aquí vamos a definir cómo se define una función. ¿Ustedes han escuchado hablar de función? No les estoy preguntando de, ¿cómo se llama?, de matemáticas ni de cálculo. ¿Cuándo escucharon ustedes hablar de función? ¿Escucharon qué es función? ¿Cómo se define? O no, perdón, ¿escucharon la palabra función y cómo se aplica la función? ¿Escucharon hablar alguna vez de función o no?
A ver, nunca o alguna vez o vieron, estudiaron, leyeron. ¿Qué significa, qué es función? ¿Escucharon hablar? ¿O qué se imaginan que es una función? No le estoy hablando de cálculo, si quieren. ¿Qué sería una función para ustedes? ¿O vieron alguna vez, utilizaron la palabra función? ¿Nunca utilizaron la palabra función? ¿Qué dicen, jóvenes? Función se refiere a una relación, a un intercambio entre variables. Es un intercambio entre variables que algo tiene que ver con las variables dependiente y la variable independiente. Por ejemplo, miren, aquí una función se define como una relación entre dos variables, ¿ya? La variable dependiente y la variable independiente, donde para cada valor de la variable independiente le corresponde un solo valor a la variable dependiente. Ya, por eso se dice que una función debe cumplir con dos condiciones principales. ¿Cuáles son esas dos condiciones principales? La existencia quiere decir que y la unicidad, que es única relación uno a uno. Por ejemplo, le corresponde una fecha de nacimiento. A cada bebé le corresponde una madre. A cada auto registrado en la ciudad de Santa Cruz le corresponde una placa. A cada libro le corresponde un autor. A cada libro de la biblioteca le corresponde la cantidad de páginas de ese libro. Si la temperatura del aire se registra durante el día, a cada instante le corresponde una temperatura o a cada tiempo, ¿no es cierto? Por eso, matemáticamente se define una función como una relación entre la variable independiente X y la variable dependiente Y, donde para cada valor de la variable independiente X le corresponde un valor a la variable dependiente Y. Entonces, esto se lee como un conjunto. F es un conjunto, por la llave, de pares ordenados, tal que Y está en función de X y X pertenece a los reales. Así se lee esto por si acaso. F es una función, es un conjunto de pares ordenados, tal que Y está en función de X o depende de X, donde X pertenece a los reales. Se lee también Y está en función de X, Y está en función de la variable X. Una forma de expresar una función, esto es con tres pares ordenados. 1 para X le corresponde 3 para Y. 5 para X le corresponde 6 para Y. 7 para X le corresponde un 8 para Y. Otra forma de expresar una función, el área de un círculo depende del tamaño de su radio. A está en función de R y S. Por ejemplo, aquí el rendimiento de la producción en Santa Cruz depende de la categoría de trigo en Santa Cruz depende de la categoría de semilla. La demanda de un consumidor depende del precio del producto. La cantidad de madera que pueda producir un árbol depende de su diámetro. La estructura de un niño depende de su edad, ¿no? Y así, formas de expresar una función. La forma verbal es la que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, la contaminación ambiental de Santa Cruz depende de la cantidad de movilidad. La contaminación es la variable dependiente y las movilidades son la variable independiente. Si hay más movilidades, mayor contaminación. Forma algebraica es mediante una fórmula, podemos expresar una función. Forma explícita, se define así una forma explícita cuando la variable dependiente está despejada. Es la forma normal de expresar. F es igual al conjunto de pares ordenados tal que Y está en función de X y X pertenece a los reales. Así se expresan las funciones.
y igual a x cuadrado, y igual a x sobre 3, y igual seno, y igual exponente, y igual logaritmo. Forma implícita se define así cuando la variable dependiente no está despejada. En esta, por ejemplo, se expresa par ordenado f de x igual a y, donde el par ordenado pertenece a los reales. Aquí no está despejada y, aquí tampoco y aquí tampoco. Entonces, eso es lo que se dice que la variable dependiente y no está despejado. ¿Ya? Muy bien. También existe una forma gráfica de representar las funciones. Por ejemplo, la forma gráfica es esto, por ejemplo, la temperatura en función de los meses del año en Santa Cruz. Por ejemplo, en enero empieza a más de 30 grados, va bajando, temperatura más baja en junio y otra vez sube y sube. En septiembre sigue subiendo, en octubre es más fuerte la calor hasta diciembre, que es fuertísimo. Entonces, las temperaturas registradas durante cada vez promedio, la temperatura en función del tiempo, en función del año, o de las etapas de los meses del año, ¿no es cierto? Esa es una forma gráfica también. Otra forma, fíjense, se presenta la gráfica de los datos de crecimiento de contagio del COVID-19, eso hacíamos el año pasado, cuando inició el 26 de febrero el primer caso, y después fue subiendo, fue una curva exponencial. Otra gráfica, fíjense, los que tenían las medidas de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el Producto Interno Bruto de Santa Cruz. El porcentaje está en función de los años, del tiempo que va pasando, ¿no es cierto? También otra forma de expresar una función es la forma numérica, mediante tablas, que esto se llama para x cuánto, para y 0, para x menos 1, para y 4. Estas tablas se puede hacer en el derive. Mañana o la otra clase vamos a aprender a hacer eso de ahí, ¿ya? Aquí hay otra forma. ¿Qué significa la gráfica de una función? Eso es importante. ¿Por qué nosotros graficamos una función? Una gráfica de una función representa, pues, una representación de datos que puede haber, que se puede representar en X y en Y, indicando la variable independiente, caso X, y la variable dependiente Y. Representa en el eje horizontal la variable independiente, en el eje vertical la variable dependiente Y. O sea, la gráfica de una función es la representación geométrica o visual de datos que se pueda obtener. De forma analítica, expresarlo en forma gráfica. Por ejemplo, esta función es x cubo, x cuadrado, 6 en forma de pares ordenados. Y esto ya en pares ordenados unidos. Y esa es la gráfica de una función. Puntos de intersección de los ejes coordenados. ¿Cómo se determinan los puntos de intersección de una gráfica con los ejes coordenados? Simplemente esta es la función. Cuando a x damos 0, a la variable independiente 0, vamos a obtener en qué puntos intersecta al eje y. Justamente cuando x reemplazamos, obtenemos el. Cuando a x le damos, a y le damos 0, vamos a obtener los datos en el eje x. Aquí está en menos 2, en 0, en 2. Esa es la gráfica de esa función. Perdón. Cada función tiene su característica para graficar. Cada función tiene su expresión analítica y tiene una representación distinta, ¿no? ¿Cómo sé qué es función geométricamente, por ejemplo? Una de las formas para saber si es función en forma gráfica es la gráfica de las funciones. Si trazamos una recta vertical, debe cortar en un solo punto. Por ejemplo, esta no es función, es una relación porque corta en 2 puntos. Y función es esta, sí, y esta también. Entonces, esa es la forma de saber función en un punto. ¿Qué significa función en un punto? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Función en un punto. ¿Qué significa función en un punto? Ya, función en un punto, pues significa
asignarle valores a la variable independiente de manera que se pueda obtener un valor para la variable dependiente. Nada más eso significa función en un punto. Significa asignarle valores a la variable independiente de manera que se pueda obtener valores para la variable dependiente. Esto se compara como una máquina que tiene entradas y salidas. Eso es lo que es una función en el punto. Entonces quiere decir que aquí, por ejemplo, aquí el función entra X, que es la variable independiente, sale Y igual a F de X. Esto es como una máquina que tiene entrada y tiene salida. Entonces, por ejemplo, para la función X quinta, X cuarta, determinar F de 3. F de 3 significa, pues, para X 3 y cuánto vale para Y. Bueno, aquí vamos a quedar, jóvenes, por hoy. Aquí quedamos el 30 de septiembre de 2021, ¿no? Del año 2021. Entonces, vamos a quedar aquí por ahora hasta la otra clase. Ya, entonces, quedamos en función en un punto. Continuamos hasta eso, ya ustedes obtienen su cuadernillo y vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? ¿Alguna duda? Hemos ido empezando por lo menos funciones. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de lo que he explicado primeramente? ¿Ya? ¿Cómo me van a hacer seguimiento? Ustedes van a hacer seguimiento mirando el cuadernillo y transcribiendo lo que yo he hablado, ¿ya? Está más en detalle en su cuadernillo, yo lo he resumido, he hablado, he hecho una explicación rápida, pero ustedes al transcribir ya van a estar asegurando mejor. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No hay. Entonces, fuera del tema, ¿hay alguna otra pregunta, sugerencia, cuestionamiento, propuesta, no sé, opinión? ¿Qué dicen, jóvenes? Ya terminamos la clase por ahora. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿No hay nada? Bueno, entonces ustedes encarguen su texto y van a recoger el día sábado a partir de las 9 hasta las 3 de la tarde. ¿Ya? No hay más, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Ingeniero, va a disculpar, ¿por dónde encargamos el texto? Les vamos a enviar en este instante el teléfono y a ese número van a encargar para que se lo fotocopien. ¿Ya? Ok, gracias. Vamos a enviar un mensaje enseguida. ¿Ya? Hoy tienen que encargar para ir a recoger. Por lista lo vamos a entregar. ¿Listo? Avisen a sus demás compañeros que ya existimos y que ya estamos en clase. ¿Ya? ¿Listo? Saludos. Se portan muy bien. Buenas noches. Buenas noches.